cada día. Si tú eres un hombre y una mujer que cree que Dios está contigo, dale gracias. Dile gracias, Dios, porque lo que viene para mí es grande. Dile, lo que viene para mí es poderoso. Mi familia está en tus manos. Vamos, dile, declara con tu boca, mi familia está en tus manos. Y en tu mano están mis tiempos, Señor. Mi casa te pertenece. Mi salud te pertenece. El diseño tuyo en mi vida es de bien y no de mal. Declara, Señor, yo creo cuando tú dices que tienes planes para mí de bien y no de mal. Que tú me das un futuro y una esperanza. Vamos, habla tu boca y dilo, Señor, sé que tú vas a hacer grandes cosas en mi casa. Padre, yo sé que veré tu gloria en esta tierra, que veré tu bondad, que veré tu respuesta. Señor, tú no me vas a dejar en vergüenza. Señor, tu palabra a mí me enseña que tú levantarás bandera de victoria a mi favor. Padre, yo declaro que en mi casa yo te serviremos. Yo declaro, Señor, que yo no mendigaré pan ni mis hijos mendigarán pan. Que tus promesas se cumplen en tu tiempo en mi vida, Señor. Que yo veré, Señor, el mover tuyo en mis generaciones. Padre, gracias por cada promesa que estableces en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Puedes sentarte. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Qué se necesita para creer una promesa de Dios? A ver, ¿quién me dice? Tener fe, ¿qué más? Lo primero es conocerla. Hay gente que no sabe ni siquiera cuántas promesas tiene Dios, solamente creen una, dos porque las conocen. Tú no puedes creer algo en lo que no conoces, ni puedes declarar algo que no conoces en tu vida. Amén. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios? ¿Y qué se necesita para conocer las promesas de Dios? A ver. ¿Y qué más? Fe, no, para conocerlas. Para creerlas se necesita fe. Y para conocerlas. ¿Y cómo estudias la palabra? ¿Y quién dice la palabra? Dios. Y cuando tú estudias la palabra, ¿a quién estás escuchando? A Dios. Y yo quiero enseñarte hoy por qué no escucho a Dios. Porque hay gente que dice que no oye a Dios. Hay gente que le cuesta trabajo escuchar a Dios. Y hay gente que a mí me pregunta algunas veces, ¿cómo sé yo que es Dios quien me está hablando? ¿Cuántos quieren saber que Dios, cuándo es Dios que les está hablando? Solo muy poquitos. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿sabes por qué no escuchas? ¿Tú escuchas a Dios? Dile, ¿tú escuchas a Dios? ¿Quién escucha a Dios aquí? Imagínate, todavía escuchamos a Dios y no le obedecemos. Eso es peor todavía, ¿verdad? Cuando tú eres hijo y le das una orden, eres papá y le das una orden a tu hijo y tu hijo no te obedece, ¿qué te pasa a ti? Te da esa ira santa, esa rabia bendecida, ¿verdad? Mira, y yo quiero decirte hoy que Dios, en el diseño de Dios, escúchame lo que le voy a decir, Dios siempre nos habla. Amén. Dile al que tienes a tu lado, dile, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. ¿A cuántos quiere hablar Dios? A todos. A ti te quiere hablar Dios, a mí me quiere hablar Dios. ¿Por qué no escucho Dios? Yo quiero que me acompañe a Job 33:14. ¿Cuántos trajeron Biblia? Pero bueno, si no la trajo, yo ahí se la pongo. La cita bíblica dice, sin embargo, en una o en qué, o en dos maneras habla Dios, ¿pero qué? El hombre no entiende. Imagínate, la Biblia dice que Dios nos habla en muchas maneras, pero el hombre no entiende. O sea, Dios sí nos habla, pero hay un problema. Y el problema no es que Dios no habla, porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que a mí Dios no me habla. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, no, es que a mí Dios no me habla? Es que yo no escucho a Dios.
Es que yo no veo la respuesta. Dios está en silencio. Dios no habla. Y la Biblia a mí me enseña que Dios habla de una manera o de otra manera, o en una o en dos maneras, pero que el hombre no entiende. ¿Quién no entiende cuando Dios habla? El hombre. Amén. Dile al que tienes a tu lado, Dios sí te habla, tú eres el que no entiendes, dile. Pero dile así, pero díselo así, no como si estuvieras en el colegio, díselo como cuando, con una voz profética, con una voz de que tú estás, con una voz de un hombre o de una mujer de fe, dile, Dios sí te habla. Lo que pasa, dile, lo que pasa es que tú no lo entiendes. Y ese es el gran problema de la humanidad, que Dios está hablando, pero que nosotros no estamos entendiendo lo que Dios no está escuchando. Ahora, ¿por qué no lo entendemos? Porque nosotros tenemos que entender también, nosotros tenemos que saber y tenemos que tener la certeza que nosotros vivimos en un mundo espiritual también, que estamos viviendo aquí, que estamos en el mundo, pero nosotros no le pertenecemos al mundo. Nosotros vivimos aquí, pero no pertenecemos. Esta tierra es pasajera. El cielo es eterno. ¿Cuántos se van para el cielo? Y a mí me encanta cuando cantamos la canción de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, te aseguro que, ¿verdad? Y cantamos y todo eso. Pero fíjate que nadie puede ir a un lugar si no entiende al dueño de ese lugar. Y yo quiero que hoy nos quede claro que Dios sí nos habla, pero que el pueblo, la iglesia, la gente, el hombre, la mujer, no lo escucha porque no discierne lo espiritual. Porque Dios es espíritu. Y nosotros tenemos que entender lo espiritual, activar lo espiritual. Y el mundo espiritual está abierto, solo que unos lo ven y otros no lo ven. Hay gente que no le interesa lo espiritual. Y lo espiritual empieza desde el mismo momento en que tú tomas la decisión de seguir a Jesús, pero tú no quieres nada con lo espiritual, sino que sigues viviendo en un mundo natural. Lo espiritual se activa en ti cuando lo natural empieza a morir, cuando lo natural ya no es lo que a ti te preocupa. Cuando lo natural no es lo que tú estás pendiente. Tú vives aquí en un mundo natural, pero a mí la Biblia dice que yo no pertenezco a este mundo natural. Que mi mundo es otro. Amén. Que mi vida es otra. Que aunque yo vivo aquí me estoy preparando. Que aunque yo vivo aquí, imagínate, ¿tú cuándo invitarías a tu casa a alguien que no te hable? A ver, ¿quién hace eso? ¿Quién viviría con alguien con quien no se entiende? Y Dios quiere que nosotros tengamos el discernimiento y nuestros sentidos espirituales activos para poder entender lo que Él quiere que nos hablarnos. Amén. Hay visiones que la gente no está viendo. Hay mandatos que la gente no está escuchando. Mandatos que quedan en el aire, porque la gente no está activado, la gente no está entendiendo lo que Dios quiere decirnos, órdenes sin ser escuchadas, caminos que cogemos que no son los que Dios nos dice que cogemos. Muchos no están viendo porque no han querido tener un crecimiento espiritual. Puedes tener 20 años en la iglesia, pero aún sigues lo mismo. Puedes tener 15 años, puedes empezar una academia, pero aún tu corazón sigue en la carne, sigue en lo natural. Y lo importante es que para nosotros tener un conocimiento de lo que Dios quiere decirnos, tenemos que tener una vida espiritual llena de la presencia de Dios. Sabes, hoy en día a la gente le gusta más y se distrae más en lo natural. Ahora, ¿por qué no escucho a Dios? Dios siempre nos está hablando. Pero ¿por qué tú no lo escuchas? Hay cosas, y pueden ser muchas, pero yo hoy te voy a hablar de algunas. ¿Y por qué yo no escucho a Dios? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día nos hemos llevado y nos hemos vuelto especialistas en arreglar todo menos nuestra relación con Dios. Arreglamos todo, arreglamos la casa, arreglamos la ropa,
queremos arreglarnos en la ropa, me arreglo el cabello. Cierto que cuando la mujer empieza a salirle canas, ay no, estas canas no, me están saliendo canas, entonces yo me voy a arreglar el cabello porque me están saliendo canas. Ay, es que no sé qué cosa, es que estoy gorda, voy a hacer dieta. Miren, estos días yo tenía un sufrimiento carnal porque realmente no me estaban viniendo los jeans y a mí me aterra, o sea, a mí me aterra, bueno, es un tema mío, ¿no? Y yo me sentía apretada con la ropa y yo dije, me engordé y eso no me puede pasar a mí. No, no, no. Y Camila se sorprendió y me dijo, mami, en 22 años de vida, ahora es que yo vengo a saber que tú no quieres estar gorda. O sea, ella nunca, porque yo nunca viví de eso, o sea, nunca viví esclava de eso. Eso era algo que yo no me esclavizaba. La gente hoy en día quiere vivir en lo natural, se especializan en lo carnal, se especializan, quiero ser esto, yo quiero cultivar esto, quiero ser buena vecina, quiero ser buena amiga, quiero ser buena esposa, quiero ser buen esposo, quiero ser buen docente, quiero ser el mejor de mi empleo para ganarme el bono, quiero ser el mejor en el trabajo, pero ninguno dice quiero tener la mejor relación con Dios. ¿Cuántos quieren tener la mejor casa? Bueno, yo y quién más. Sí, porque ahora no me vas a decir que ahora porque tú eres cristiano quieres vivir peor. No, tú tienes que querer lo mejor, ¿cierto? O sea, ¿cuánto les gustaría tener una casa preciosa? Amén. Y cuando tú te sientas así de pronto que estás comiendo y te comiste un poco de comida y quedaste lleno y te sentaste a pensar como raro y no quieres tenerla como con piscina, como con un gimnasio, como con un no sé qué, ¿cierto? Como con algo chévere. ¿Cuántos han pensado eso? ¿O solamente yo lo he pensado? Ay, qué rico que tener una casa con un gimnasio. Porque a mí Camila me dijo, tienes que meterte en el gimnasio. Y cuando yo me puse a averiguar eso, es que lo que trae consecuencia no es tanto la mensualidad, sino la ropa que tiene uno que llevar y el problema y los tenis. No, no, no. Entonces el termo, porque ahora tiene uno que hasta llevar un termo. Ya, es una locura eso complica mucho la vida, ¿cierto? La gente misma se complica. En mi época era el termo, que ahora van a ver uno parecido, un termito, un cosito, el maletín de ABC, ahora tiene que ser cada año un toto, el termo Stanley. Y los papás alcahuetes, o sea, si usted le compra a su hijo un termo Stanley, usted está grave. Un termo de 400,000 pesos. Por Dios, o usted tiene la plata aborrecida o usted es un mandate. ¿Verdad? Gloria a Dios. Si usted me lo estaba pensando de regalar de cumpleaños, no me lo regale, no. No me lo regale. O sea, cosas que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? A vivir y lo peor, Cari, es que lo sacamos por cuota, fiado, un termo fiado, para que el pelado lleve el mejor termo al colegio, porque de no deja de ser gente. Eso es una locura total. Pero bueno, eso cada quien cría a su hijo como quiere. Yo me baso en la palabra del Señor que nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero nos complica la vida. Entonces nosotros no escuchamos a Dios. ¿Y por qué no escuchamos a Dios? A mí me pasa algo, Audi, que a veces cuando yo predico mucho a los padres, cuando aquí hay jóvenes, me empiezan a mirar maluco. Empiezan los jovencitos así como que a mirarme maluco, a decir ya, ércale, yo que tenía a mi papá casi que convencido para el termo y viene la pastora y dice esto, no, hombre, grave, no voy más para la iglesia. Ya no me va a comprar el termo, el Stanley, la cosa. ¿Verdad? Orlando, ¿tú tienes ese termo? No, bueno. Cuando el papá está sentado al lado de la mamá, nada más empiezan los costillazos. O cuando hablamos del esposo con la esposa, ¿verdad? Empiezan así como que los costillazos. ¿Cuántos esposos amorosos hay aquí? Está Víctor ahí, ¿verdad? Está Martín, está mi suegro que es más amoroso. Escúchame, hay visiones que la gente no está viendo y muchos no están viendo porque no están activados en lo espiritual. Miren, el diseño de Dios, la Biblia dice algo precioso que yo hoy esta mañana leí nuevamente y como que ¡pum! En Génesis, Dios hablaba con Adán y Eva todos los días. Cuando Dios le enseñó a Adán los animales y le dijo, imagínate tan lindo Dios, tan precioso Dios, que él habló con Adán y le dijo, Adán, ponle nombre a los animales. Y él hablaba con ellos diariamente, eso dice Génesis, andaba con ellos, hablaba con ellos y ellos escuchaban a Dios, hablaban con Dios.
Nuestra vida está diseñada para hablar con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y un amigo es alguien que habla contigo. Queremos, y muchas veces queremos que Dios nos escuche, pero no queremos escucharlo a Él. Y yo te voy a hablar de por qué no escucho a Dios. ¿Por qué yo no puedo escuchar cosas que no me dejan que yo escuche a Dios? Número 1, el pecado. El pecado no me deja escuchar a Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros ya sabemos y somos conscientes de las cosas. Somos conscientes de nuestra vida y de las decisiones que tomamos. Tú sabes qué decisión vas a tomar. Si nosotros aquí dijéramos, Señor, concédeme un deseo. Mi deseo es que cuando alguien me diga una mentira, se le crezca la nariz como a Pinocho. Entonces los domingos, ¿y por qué no viniste al culto? Ay, pastora, porque estoy enferma. Uy, la nariz empezó a crecer ahí. Ay, que no sé qué. Imagínate que tú pudieras tener ese poder, que la nariz del mentiroso creciera como Pinocho. ¿Cómo sería eso? ¿Cuántos tuvieran nariz de Pinocho? Sirviera hasta para guindar ropa, ¿verdad? Imagínate, el pecado. ¿Y por qué les hablo de la mentira? Porque nosotros a veces tenemos una alta tolerancia a algunos pecados. Una alta tolerancia. Quiere decir que lo normalizamos. Normalizamos el mentir, normalizamos el chisme, normalizamos la murmuración, normalizamos la hipocresía, normalizamos muchas cosas, tenemos decisión. Ahora, Dios no puede habitar y no puede estar en comunión con alguien que normaliza el pecado. Tú puedes pecar, pero Dios dice que tú tienes que arrepentirte, que abogado tienes. Y nosotros, los cristianos, muchas veces, si en algo nos hemos especializado, es en la hipocresía. Somos especialistas en la hipocresía. ¿Y por qué? Porque queremos que Dios nos dé todo. ¿Cuántos quieren una casa preciosa así como la que yo les dije del gimnasio y piscina y todo? Yo y quién más. Porque de verdad uno quisiera, así nunca la tenga, pero uno la quiere. Uno vive en este mundo y la quiere. Como tener las matas bonitas, ¿verdad, Katy? Tener tus matas bien lindas y tú, hay temporadas, la mujer coge temporada de matas. Y empieza y esa temporada de matas, después se te pasó la temporada y pobres matas, se mueren todas. Las matas es la temporada de las matas, la temporada, o sea, todo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros ese pecado empieza a dañar nuestra relación con Dios. Dios no habita en alguien y no le habla y no tiene una relación con alguien que permanece en el pecado. Pero nosotros tenemos que luchar contra el pecado, porque el pecado siempre va a estar tocando a tu puerta. El pecado siempre te va a decir, hazme. El pecado siempre te va a querer consentir. El pecado siempre te va a querer hablar. Y cuando tú lo consientes, el pecado empieza a habitar en ti. Y donde habita el pecado, Dios no puede habitar. Esa relación se corta. Entonces tú me dices, no, el hombre dice, no, yo no me acuesto con la mujer, pero ya la deseaste, ya le empezaste a escribir por WhatsApp, ahí estás pecando. Consentimos el pecado. Y esa es una de las cosas por las cuales no escuchamos la voz de Dios. Y no escuchamos la voz de Dios porque estamos llenos de pecados. Y mire qué dice Romanos 7, y yo leí esto. Mire, Romanos 7. Y yo lo quiero leer acá porque yo quiero leerlo como si Romanos 7, lo voy a buscar, mire. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vine al mandamiento cobró vida el pecado y yo morí.
y se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y me mató. Concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. En el versículo 15, que es donde yo quería colocarlo, dice, de pronto no se lo anoté bien, dice, no entiendo lo que me pasa. Y esto lo está escribiendo, si quiere borrar, quítamelo porfa, que yo lo quiero leer. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Y yo quiero que usted lo lea con atención. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene como cautivo. Pobre de mí, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y tú vas a luchar con esa naturaleza mientras vivas en esta tierra. Porque tú cuando te conviertes al Señor, tu cuerpo no se convierte tu alma. Tu cuerpo queda con una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que luchar con ese pecado. Y por eso el apóstol Pablo lo dice aquí, que hay veces que sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero lo sigues haciendo. Tú sabes que la mentira no está bien, pero sigues echando mentira. Tú sabes que la envidia no está bien, pero sigues envidiando. Tú sabes que deleitarte en lo malo no está bien, pero lo sigues haciendo. El pecado te aparta de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes cada día que tomar una decisión. Si consientes los deseos de tu carne o si agradas a Dios. Y hay cosas dentro de ti que quizás aún no has podido soltar, que sigue siendo como antes. Por eso el apóstol Pablo lo dice, hago lo que no quiero y lo que sé que no debo hacer, eso es lo que hago, soy un miserable. Y es muy triste que nosotros aún en la iglesia escuchando palabras sigamos haciendo lo que no debemos hacer. El pecado sí nos aleja de escuchar la voz de Dios. Porque Dios te dice a ti, Angélica, no lo hagas. Ahora, ¿cómo me lo dice Dios a mí? A través de la Biblia. Yo no entiendo por qué hay gente que tiene que confirmar lo que Dios dice en la Biblia. Entonces Dios te habla que tienes que hacer una cosa, pero tú tienes que confirmarlo en otra parte. La Biblia no necesita confirmación, la Biblia necesita fe de alguien que crea, obediencia de alguien que quiera agradar a Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta siempre que nos estén diciendo lo que nos gusta oír. En la Biblia relata una historia tremenda de unos reyes y a mí me encanta esa historia porque se reunieron unos reyes, entre esos el rey Jehú, querían hacer algo unidos en contra de otro ejército. Y el rey Joás, creo que fue, o Josías no estaba ahí. Uno de esos reyes le dijo a otro rey, amigo, le dijo, mira, vamos a llamar al profeta Jehú para que él ore y nos dé una palabra para la batalla. Y le dijo el otro rey, ay no, ese no, porque ese siempre me profetiza mal.
Y era que le decía al pecado, le decía que debía apartarse. Y a veces nosotros lo único que queremos oír es que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar algo, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la casa de tus sueños, Dios te va a arreglar a tu marido, Dios te va a arreglar tus hijos, Dios va a restaurar tu hogar, Dios te va a dar tu empleo. Eso nos gusta y eso lo promete Dios. Pero no nos gusta, corrígete. Ahí no escuchamos a Dios. Ahí cerramos la Biblia. Ahí esa página la pasamos rapidito. Y ahí es cuando cometemos el error de cerrar y callar para nuestros oídos la voz de Dios. Dile al que tienes a tu lado, Dios sí te habla, pero tú no lo quieres entender. ¿Qué dice la Biblia de? Por eso hay gente que no le gusta la consejería. ¿Y por qué mejor prefieren contarle su vida y su problema a la vecina, a la peluquera, a la que hace las empanadas, a la que, no sé, a cualquiera? ¿Sabes por qué? Porque si a ti tú vas donde alguien que no tiene la palabra de Dios y te da y le dice, mira, es que yo estoy aburrida con el marido, déjalo. Ese hombre tan maluco, deja a ese hombre. Búsquese otro, usted está joven y bonita. Déjelo. Los jóvenes no gustan la consejería. Porque enseguida el pastor o la pastora lo que te van a decir es, deja esas amistades. La palabra del Señor dice que anda con sabios y sabios serás. Ay, no, ya viene el pastor a regañar a uno. No le cuentes nada al pastor porque eso enseguida te regaña y te va a hablar con la Biblia. Pero ¿con qué más te voy a hablar yo a ti? Yo tengo que citar la palabra de Dios. Por eso hay gente que no le gusta la consejería. Porque te van a decir lo que no quieres oír. Entonces vas donde el profeta que no sé, que no sabe y te profetiza algo que tú quieres escuchar. Porque usted tiene que empezar a aprender que hay espíritus engañosos. Que hay espíritus que no te están hablando. ¿Y cómo saber si lo que me están diciendo es real? Si alguien te dice algo que no va acorde a la palabra de Dios, tú no lo puedes creer porque Dios no es Dios de confusión. Amén. Entonces, una de las cosas que te aleja, y el apóstol Pablo dijo, gracias que por medio de Jesucristo, nuestro Señor, yo tengo un motivo, tengo un abogado. Porque la Biblia dice que si nosotros pecamos, Él está ahí. Él se coloca delante del Padre y dice, yo morí por ese pecado. Yo morí por ese pecado. Sí, Martín pecó, pero Martín, yo morí por ese pecado. Y Martín se arrepiente de ese pecado. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? La iban a matar. ¿Y qué le dijo Él? Vete y ¿qué? Y no peques más. Vete y no peques más. No le dijo, no, yo te amo así como eres. Le dijo, vete y no peques más. No le dijo, no te preocupes, yo te sigo amando así como eres. Le dijo, yo te sigo amando, pero no peques más. El pecado no nos deja oír la voz de Dios, porque el pecado nos habla. Échale la mentira al pastor. Échale la mentira a tu mujer. No le ayudes a tu mujer. Mira, hay una cosa extraordinaria que yo veo en los hogares. Nuestros esposos deben ser los mejores amigos de nosotros. ¿Por qué conviertes? Cuando eran novios eran amigos, ahora cuando son esposos son enemigos. ¿Por qué conviertes a tu hogar en un campo de batalla? Dios no te dijo que para eso era el hogar. O Dios te dijo que tú te ibas a casar para vivir en maldición. Entonces eso no nos gusta escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice cómo debe ser el hombre, cómo debe tratar el hombre a la mujer, cómo debe tratar el hombre a la mujer, cómo debe tratar la mujer al hombre y cómo deben ser los padres con los hijos y los hijos con los padres. En la Biblia está todo para recibir la bendición, pero nosotros queremos la bendición sin obediencia y no hay bendición sin obediencia, mis amados. Tú puedes durar toda la vida creyendo en algo, pero si tú no eres un hombre y una mujer que obedece la palabra de Dios, no vas a poder ver esa bendición. ¿Y qué dice
otra de las cosas que nos distrae y que por lo cual no podemos oír la voz de Dios es la distracción. ¿Cuánto demora? Y siempre le pongo el bendito ejemplo. ¿Cuánto demora el partido de fútbol? 1:30. Y te voy a decir una cosa. En mi casa eso no pasa. Y se los puedo decir con toda autoridad. Pero cuando el hombre está viendo fútbol, que no lo interrumpan. Espérate, que va a meter goles, espérate, que James tiene la pelota, espérate. No, espérate. Porque se pierde la jugada, ¿cierto? Se pierde la jugada. ¿Y qué pasa? Porque no eres así cuando vas a orar. Demora 1:30 un partido de fútbol, pero 5 minutos orando. Voy a orar, preciso, el teléfono, por eso mi esposo le recalca, no traiga la Biblia en el teléfono porque ahí pierde el año. No tienen una Biblia, no la tienen, entonces van a leer la Biblia en el teléfono y de pronto le sale la propaganda. No sé, Jamar está regalando los muebles, se acabó la oración. ¿Quién la deja ahí? No, yo la dejo, ustedes no. Que le digan, que le salga un mensaje de que Jamar está regalando los muebles. A ver, ¿quién no se va corriendo para Jamar a buscar los muebles? ¿O es que no los necesitas en tu casa? La distracción está ahí. Está a la vuelta de la esquina. Si tú demoras 1 hora viéndote una serie de televisión, te vas desde las 11 de la noche a las 2 de la mañana para acabarte los 3 capítulos que te faltaban de la bendita temporada de lo que te estás viendo en Netflix. Si te demoras tanto, ¿por qué no puedes tener esa concentración para escuchar a Dios, para leer la Biblia, para orar? Es cuando más te da rasquiña, es cuando te dan ganas de ir al baño, es cuando te llama la vecina, es cuando pasó algo, cuando quieres cogerte el chisme, cuando lo que pasó y no tienes una disciplina de oración. ¿Cómo Dios te va a hablar si tú ni siquiera lo escuchas, tú no lo buscas? Hay gente que cree, mire, la relación con Dios empieza, es como la relación con tu esposo. Es una relación que empieza de un enamoramiento, de un, ay, qué lindo. Mira, se podía poner lo que sea y tú, se ve tan lindo, ¿verdad? Lindo se ve. Todo te parece lindo, todo te parece bello. Ese es el primer amor. Por eso lo llaman el primer amor, porque cuando tú llegas a la iglesia, ay, no, mi vida me cambió. Mira, eso mejor dicho, no encuentras qué hacer. Si yo aquí cuando los que llegan de primer amor, yo les digo, vayan a lavarme la ropa, voy a lavarle la ropa a la pastora. O sea, una locura. Pero va pasando el tiempo y se pasó el primer amor. Va pasando el tiempo y se pasó el amor por el esposo. Ya le ves la barriga, ya le ves ya mejor dicho, ya no te gusta, ya. Igual, por eso la Biblia habla de la relación de Jesús con la iglesia como la novia. ¿Verdad? La iglesia es la novia de Cristo. ¿Y qué pasa? Que nosotros, pasa el tiempo y ya en la iglesia lo que antes no. Entonces llegamos, ay no, el aire acondicionado, las sillas súper lindas, ay no, qué chévere. Ya pasan 4 o 5 meses, uy, ese aire no sirve, hace calor, no sé qué. Como me dijo alguien una vez, empecé a ver cositas. Yo hubiera querido meterla en la licuadora y yo te voy a licuar tus cositas para que te tomes un juguito. Ya empiezan a ver cositas. ¿Cierto, Maggie? Maggie, si fuera por cositas ya tú te hubieras dejado con Steven. Como dice mi pastor Miguel, hablan de que la iglesia es de hipócrita, pero más hipócritas hay en el trabajo. Pero son más amigos los del trabajo. ¿Cierto? Pero aquí siempre hay espacio para uno más, ¿verdad? Siempre. Porque eso somos. Ay, Dios mío, sí, tanta cosa. La distracción nos aleja de Dios, porque todo te distrae. Todo. Quieren tener una relación con Dios, pero no quieren pasar 1 hora con Él. Imagínate quién puede enamorarse de alguien con el que no pasa ni media hora. No.
solamente lo buscas cuando necesitas algo. Solamente, Katy, yo voy a hacer un ayuno para esto. Listo. Caso resuelto, relación, listo. Resolví mi tema. Entonces Dios nos quiere hablar, pero nosotros no lo queremos escuchar porque no tenemos tiempo, porque estoy muy ocupado. La insensibilidad. No soy sensible a la voz del Espíritu. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que en estos días Karin me preguntaba, pastora, ¿cómo cambio la atmósfera? Y una de las cosas importantes que nosotros debemos aprender es que la sensibilidad del Espíritu viene e inicia con un proceso de adoración. Dios no te dice que tú para adorar tienes que cantar bonito. Dios no te ha dicho que tú para adorar no tienes que desentonar. Aunque yo no sé si para ustedes yo canto bonito, maluco, no me importa. Créanme que no me importa. O sea, no me importa. Y no se los digo por grosería, sino que se los digo porque realmente si me importara no lo hiciera, ¿cierto? Si a mí me importara cómo canto yo y qué van a pensar ustedes, yo no cantara aquí, porque por algo yo no grabé, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dios dice que nosotros tenemos que adorarle. Y lo primero es para tú entablar una relación con Dios es empezar a adorar, a adorar. Señor, yo te adoro. ¿Cuántas veces ustedes se han quebrantado en un momento de adoración? ¿Cuántas veces qué tienes en tu carro? ¿Qué música escuchas? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué colocas? ¿Cómo le vas a hablar con alguien? ¿Cómo quieres que Dios te hable si tienes de Silvestre a todo volumen? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es la única que yo me sé ese pedacito, lo único. ¿Cómo? O no sé qué más, porque créanme que ya las canciones quedé en el ayer. No sé, no me sé ni una de Karol G, no me sé eso. ¿De quién? ¿Farrucho? ¿Eso qué? Ah, no, las de Farid. Las de Farid, ya se me olvidaron las de Farid. Todo eso se me olvidó, o sea, porque ya igual ya no lo tengo. Pero ¿cómo Dios te va a hablar si tú no cambias la atmósfera de tu casa? ¿Quieres que Dios te hable? Pero en tu casa, ¿qué hay? En tu casa, ¿qué hay? La música a todo volumen o a menos volumen, ¿cierto? Del vallenato, porque tienes que trapear dándole a Silvestre, a Ana del Castillo, a yo no sé quién más. ¿Cuál es el cantante vallenato de moda? El Churo Díaz, no sé. ¿Quién, Angelita? No vas a saber. El del Dayán, Martín Elías, y lo lloras todavía. Pero ¿cómo vas a oír a Dios si tú no estás activando un ambiente espiritual? Es que nosotros somos demasiado conchudos. Porque queremos que Dios nos hable cuando lo necesitamos y donde sea. Y como sea. O sea, háblame Dios, háblame. Necesito saber cómo hago. Busca un ambiente. Forma el ambiente. Expon adoración, canta adoración, sumérgete en adoración, crea ese ambiente. Pero nosotros somos insensibles ante la presencia de Dios. Estamos aquí en la iglesia y estamos adorando. Vamos a adorar a Dios porque aquí no vienes a cantar, tú vienes a adorar a Dios y están aquí adorando. Y están bostezando, están rascándose, están sentados. Vienes a adorar, a crear una atmósfera. Por eso es importante la adoración, porque te vuelve sensible, te sensibiliza espiritualmente. Imagínate tú una mañana que tú te levantes y empieces, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme. ¿Qué tal? Tú lo haces y proclamarte, Señor, quiero llenar. O que le cantes, temprano yo te buscaré, de madrugada
Mi socorro ha sido. Tú le cantas al Señor. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Imagínate una madrugada que tú te levantes así. Pero te levantas a lavar los calderos que no lavaste la noche antes. A levantar pelado al colegio y decirle, mira, te va a coger día. Mandas el demonio enseguida para la casa. ¿Verdad? No hay sensibilidad. Otra cosa, el afán y las preocupaciones, las emociones descontroladas. Vamos a orar, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Vas para la iglesia, no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Uno de los signos de una persona que quiere tener una comunicación buena con Dios es que adora. Vamos, no tengo tiempo. El afán, las preocupaciones no te dan tiempo de escuchar la voz de Dios. Tú le puedes dedicar 1 hora y media a ver un partido de fútbol, pero no le puedes dedicar 1 hora a orar. A ver una serie de Netflix, qué película está en Netflix, entonces empiezas a buscar películas recomendadas en Netflix coreana, serie coreana, la nueva serie coreana. Empiezas a ver cuál te vas a ver, qué te vas a ver. Oye, ¿por qué no buscas qué libro de la Biblia voy a ver, con qué voy a adorar, cómo es mi tiempo de devocional? ¿Cómo es? Entonces el afán y las preocupaciones no te dejan escuchar la voz de Dios. Tú te preocupas y te ocupas en otras cosas, menos en Dios, y Dios te dice que dejes sus preocupaciones en Él. Entonces no escuchamos la voz de Dios. La rutina, ya yo para qué oré, ya yo oré ayer. Ya yo oré antes de ayer. Yo no necesito orar hoy. Ya esto ya es monótono. O de pronto voy a leer la Biblia, Jesús, María y José, ponme el dedo donde. A ver cuál es el versículo de hoy. ¿No te la sabías, Víctor? No te la aprendas, ¿oíste? Yo conozco gente así. ¿Qué te va a hablar Dios hoy? Ven, yo me asombraba. Katy, cierto. Jesús, María y José, ponme el dedo donde es. Y le dije yo, y si te sale Judas, se ahogó. Porque no tenemos un tiempo, ¿verdad? La rutina. Ya la rutina, voy para la iglesia el domingo, llego a la iglesia el domingo, voy a ver a la pastora, voy a ver al pastor. Una rutina, lo conviertes en rutina. Tu relación con Dios no debe ser rutina, aunque debe formar parte de tu día a día. Pero que no sea rutinario como el día como ya tú sabes que tú tienes que trapear. De ahí trapeas como, ya tú sabes que tú tienes, ya tú sabes para dónde vas, ya eres un robot, ya te conviertes en un robot de la casa para el trabajo, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí yo creo que todos saben a qué hora se levantan, hacen el desayuno, mandan al pelo para el colegio, se ponen a trapear, luego hacen el almuerzo, luego fritan las tajadas, luego todo el mundo se sienta, luego lavan los platos, una rutina. Tu relación con Dios no debe ser rutinaria, debe ser un deleite. Porque la rutina tú lo haces como ya algo que forma parte de tu vida, pero no te deleitas, porque ¿quién se deleita barriendo y trapeando? ¿O quién se deleita fritando unos pescados? Pero la relación con Dios debe formar parte de algo que te deleite. Yo quiero hablar con Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de aquí no me respondan tienen esa necesidad de hablar con Dios? Que yo lo necesito, Señor, yo tengo que hablar con Él, yo tengo que ir allá, yo tengo que escuchar la voz. Ahora, hay 3 voces que siempre te van a hablar. 1, la voz de Dios. 2, la voz de tu corazón. Y 3, la voz del diablo. Son 3 voces que siempre te van a hablar. Ahora, la voz de Dios te da paz. Se necesita fe. No se necesita tener mucha razón. Confirma y habla. Su palabra no genera caos. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién te va a profetizar. A quién le vas a colocar tu linda cabecita para que te coloque su manota y te ministre y te ore. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que te están diciendo te confunde. Te confunde. Muchas veces no es la voz de Dios lo que estás escuchando. Y la voz de Dios siempre te va a hablar y tú vas a necesitar fe para escucharla, no razón. Tú no necesitas, para la voz de Dios, tú no necesitas pedir confirmación porque la voz de Dios la encuentras en su palabra.
Entonces tú no necesitas estar buscando en ChatGPT si eso es cierto o no. Porque hoy en día usan ese ChatGPT, ¿verdad? Para buscar todo. Yo todavía no lo he aprendido a usar. Nosotros somos de Google todavía, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tienes que buscar, Dios dice en su palabra que debes diezmar, ¿cierto? ¿O no lo dice? Sí lo dice. ¿Cuántas creen que lo dice? Pero tú vas a buscar en Google, ¿es verdad que hay que diezmar? O sea, lo está diciendo Dios. Entonces te encuentras un loco que dice, no, porque vas a volver rico al pastor. No, yo no voy a diezmar porque voy a volver rico al pastor. Listo. Se acabó la obediencia a Dios. No, que con tus diezmos tú mejor ve y vete y dáselo allá. No, eso es otra cosa. Por ejemplo, te pones a buscar en Google. ¿Por qué no buscas en Google? ¿Debo dejar la mentira? ¿Debo dejar de ser amargado? Pero buscas lo que tú sabes que tienes que hacer, pero buscas una explicación en el mundo para no hacerlo. La voz de Dios siempre te va a dar paz y la voz de Dios nunca va a contradecir la palabra que está escrita. Nunca lo va a contradecir, jamás. Ahora, la voz de Satanás, ¿cómo entra? Distorsiona lo que Dios dice. Por ejemplo, Eva. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Oíste? ¿Es cierto lo que Dios dijo? Que si comías de este árbol, distorsiona lo de Dios. Siempre te va a decir, sí, es que no te preocupes. Tú síguelo haciendo que después que no se entere tal persona, todo está bien. Distorsiona lo de Dios. La voz del diablo manipula, no te va a dar paz y te va a dar miedo. Porque cuando tú haces lo malo, siempre escuchaste, ya como una persona espiritual, tú le debes preguntar a Dios, Señor, ¿está bien lo que yo voy a hacer? Y lo buscas en la palabra, ¿está bien lo que yo voy a hacer? Y oras. Pero si sabes que lo que hiciste no está bien, es como el que anda en adulterio, pensando que se lo van a coger. No deja el celular ahí porque seguramente una persona que anda en adulterio no deja el celular sin clave en la mesa del comedor, porque si la mujer se lo coge, está pillado. Anda siempre escondido, anda siempre con miedo, pensando en que le van a coger lo malo. Entonces la voz del diablo, cuando tú la obedeces, cuando tú la escuchas, siempre te va a llevar y te va a guiar a tener miedo, a tener temor. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Tienes que huir. Entonces el diablo siempre te va a decir que hagas lo malo, pero Dios siempre te dice que hagas lo bueno. ¿A quién estás escuchando tú? Y otra cosa que tú dices es la voz del hombre. La voz del hombre te va a llenar siempre de razón. No, yo no lo hago porque yo mejor decido que. No, yo no voy a hacer esto porque yo tengo, la razón es esta. Como cuando Pedro tuvo que tomar una decisión cuando ya él había terminado de pescar y no había pescado nada. Y ya estaba lavando la red y ya estaba aburrido, cansado y se iba para su casa y llegó Jesús y ¿qué le dijo? Pedro, echa la red. Señor, pero ya yo pesqué todo el día, o sea, yo soy pescador, tú vas a saber más que yo. Pedro, echa la red. ¿Y él qué dijo? En tu nombre, échale la red. Y escuchó la voz de Dios y ¿qué hubo? Una gran pesca. Entonces nosotros muchas veces queremos escuchar a Dios, pero cerramos la puerta a lo que Dios quiere hablarnos. Nosotros tenemos que entender que somos espirituales, que no venimos en este mundo, que nosotros ya tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir no debe ser la misma natural de antes. Debe ser una manera de vivir diferente donde Dios es nuestra guía, nuestra lumbrera. Dios siempre es quien nos dirige, Dios nos gobierna. Porque a veces nos salen las cosas mal, porque si le hubiera hecho caso a la pastora cuando me dijo que no lo hiciera, por ejemplo, si hubiera escuchado cuando yo no sé, a mí hay
¿Cuántas veces han dicho, a mí había algo que me dijo que no lo hiciera, pero lo hice? ¿Qué me pasó? ¿Cuántos lo han dicho? Pero lo hicieron. ¿Y qué pasó? Y las metieron. Y la consecuencia la están pagando. Porque muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Pero yo quiero hoy darte una palabra, y para terminar, porque ya me dijeron que el tiempo se me acabó, que está en Deuteronomio 28. No es Deuteronomio 28, espérate. Yo te la di, ¿cuál fue la que yo te di ahí? Espérate, yo la copié. No. Si escuchas a Dios, dice, si escuchas a Dios, mire, Deuteronomio 28, yo te la quiero decir. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente, quiere decir que hay veces que no te haces que lo escuchas. Y mira lo que pasa si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. O sea que ¿sabes qué? Que tú vas a ser el mejor en tu empresa. Si tú realmente escuchas al Señor tu Dios. ¿Y sabes qué dice? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. ¿Vale la pena escuchar a Dios? Dime, ¿vale la pena escucharlo? ¿Vale la pena obedecerlo? Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Donde quiera que tú vayas, tú vas a ser bendecido. Dice, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, el ganado, los terneritos, los corderitos, tus perritos. Los animales que habiten contigo van a ser benditos. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué experiencia tuvimos nosotros con nuestra perrita? Nuestra perrita Chiqui Lucía. Tenemos dos perritos, Chiqui Lucía y Jack José. Chiqui Lucía estaba coja, de pronto, de un momento a otro. ¿Tú la alcanzaste a ver coja, Angelita? Chiqui coja y caminaba cojita y caminaba y era coja. Y entonces en una sola patica la alzaba y era con tres paticas. Y para subir las escaleras nos miraba y había que cargarla. Eso daba dolor verla. Y empezamos a orar por Chiqui. Y Chiqui se sanó. Pero lo más triste, ¿saben qué pasó? Que una conocida mía también, el perrito estaba cojo. Y el perrito estaba cojo. Y ese sí tuvo el dinero para hacerle una radiografía y todos los tratamientos y todo. ¿Y saben qué pasó? El perrito tenía cáncer y se murió. Y cuando eso pasó, cuando le detectaron el cáncer en Montería, me escribió el dueño del perrito y me dijo, mira, el perrito, el sutanito, no voy a decir el nombre, tiene cáncer. Que no sea que Chiqui también tenga cáncer. Y uno sabe que los perritos se van a morir como uno. Pero no quiere que sea así porque a él lo tuvieron que dormir. Porque estaba muy mal, se le disparó. Y nosotros empezamos a orar y Chiqui de un momento a otro, de una manera sobrenatural, Chiqui ya no está coja, Chiqui se sanó. Chiqui se sanó y Chiqui anda como loca, ahora parece que tuviera 1 año. Una vitalidad, una cosa, y ya tú la ves como con canitas y tal, pero pasa jugando con el hijo. Y por eso la Biblia dice, benditos serán tus animales. Amén. La bendición del Señor también cubre tus animalitos. Dios ama a los animales. Imagínate. Y dice, bendito será tu canasta y tu mesa de amasar. Tu comida será bendita. Por eso yo esta palabra la tomo y yo sé que yo voy a cocinar manjares. Amén. Hace como 2 días me tiré un arroz con pollo. El anterior había estado desastroso, pero el de antes de ayer estuvo exquisito, ¿verdad, amor? Bendito serás en el hogar y bendito en el camino donde tú vayas. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. No importa, mira, el plan que haya armado el enemigo, no, eso no importa. Cuando tú escuchas, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Aquí no te tienes que ir para que Trump te deporte. Aquí te va a bendecir, aquí en la tierra que Él te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples los mandamientos y andas en sus caminos.
Amén. Hay una bendición, no es una, son muchas. Cuando tú escuchas la voz del Señor tu Dios. Iglesia, nadie puede, esta mañana, cuando yo me estoy arreglando, me estoy pasando la plancha, o yo me pongo siempre a escuchar. Yo me tiro como 3 cultos el domingo, porque yo el de temprano de Ríos de Vida siempre lo coloco. Yo me estoy arreglando y tengo allá a Ríos de Vida colocado, siempre. Me vengo para acá y en la noche vuelvo y lo coloco. En la noche estoy haciendo un curso de intercesión. Pero mira lo que cuando yo estaba hablando ahí, estaba alistándome, el Señor me habló y me dio una frase, y es: la relación trae revelación. La relación con Dios te va a revelar sus planes, te va a revelar dónde está el enemigo, te va a revelar lo oculto, te va a revelar qué puerta tocar. La relación trae revelación. No te está pasando lo bueno porque no estás escuchando a Dios, porque tienes una relación con Dios de rutina y de boca. Este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti te vale 5 lo que Dios piense. Eso fue lo todo. Te valió 5. Dios te dice, haz esto, no lo... Yo pienso según yo. A mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Una persona que no crece en el liderazgo es una persona que no se deja gobernar, que no se deja mandar, que la palabra no está en él. Que cuando te dicen hay que hacer esto, no lo voy a hacer, no vamos a hacer, no voy a hacer la academia, yo no voy a hacer esto. No estableces una relación. Y la relación es la que te va a dar la revelación. Ahora, hay cosas que están pasando actualmente en tu vida que fueron consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Y que también son consecuencias de no obedecerla, porque la escuchaste y es peor, no la obedeciste. Dios te dice que te va a bendecir, pero te dice claramente que obedezcas sus mandamientos. Hay cosas que no se han desatado en tu vida, porque en el mundo espiritual aún tú las tienes cautivas. No estás obedeciendo los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, pero tú no lo estás haciendo. Porque al momento de decidir entre el pecado y Dios, te vas por el pecado, porque el pecado es la vía más fácil del cobarde. El valiente es el que dice, chao pecado. Y aquel que dice, yo no puedo cambiar, es el cobarde más grande del mundo. Porque para cambiar se necesita valentía. Amén. El cambio es para valientes. Aquellos que deciden cambiar de vida, dejar el alcohol, dejar la droga, dejar el adulterio, dejar la mentira, dejar el chisme, dejar aquello que de verdad los mataba en delitos y pecados y empezar a tener una vida. Cuando el pecado toca tu puerta, tú decides si le abres. Y si le abriste al pecado, le metiste al diablo, te metió el infierno en tu casa. Porque una casa donde habita el pecado, Dios no habita. Pero hay una promesa. Y la Biblia dice lo siguiente, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú puedes haber hecho lo que sea en tu vida, pero la gracia del Señor siempre, cuando tú la anhelas, la recibes y todo cambia en tu vida. Amén. Y yo te invito a que te pongas de pie y cierres tus ojitos. Y yo no sé, yo hoy no vine a profetizar, yo hoy no vine a decirte, yo hoy vine porque hay una necesidad de que tú escuches a Dios. Cuando tú tengas alguna duda, lee la palabra y ora, medita. Cuando yo empecé a estudiar los discípulos de Jesús, que fueron 12, y yo empecé a analizar lo que la Biblia relata de cada uno, y yo decía, bueno, yo quisiera ser como Sutanito, bueno, menos como Judas, ¿verdad? Pero yo siempre he querido que por donde, creo que se los he manifestado, que tener ese poder que Dios operaba en el apóstol Pedro, que por donde él pasaba su sombra sanaba. Esto debe ser el precioso. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Biblia dice esto. Recíbelo, Angie, que la Biblia dice esto. Y es que cuando Jesús estaba escogiendo los discípulos,
llamó a Pedro en la barca. Los hermanos de Juan también estaban ahí en la barca. Algunos de los discípulos de Jesús fueron algunos seguidores de Juan el Bautista. Pero hubo un discípulo que a mí me llamó poderosamente la atención y yo dije, yo quiero ser él. Cuando había un hombre que se llama en la Biblia Natanael, y cuando Jesús lo vio, le dijo, antes de que yo llegara ya sabía que estabas ahí, estabas meditando debajo del árbol, estabas debajo de la higuera, porque la higuera era el árbol donde los israelitas meditaban la palabra. Y él le dijo estas palabras, le dijo, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Debemos querer ser más verdaderos cristianos. Que cuando Jesús nos vea, nos diga, en el corazón de él es un verdadero cristiano. Eso es lo que esta iglesia quiere, en lo que quiere crecer. ¿Sabes? Porque tú puedes hacer milagros, tú puedes profetizar, tú puedes hablar en lengua, pero solo los frutos son los que te van a llevar al cielo. Y los frutos es cuando tienes una relación preciosa con el Señor, que cuando el pecado te toque, tú le digas al pecado, lo siento, closet, está cerrada mi puerta para ti, porque yo quiero agradar a mi Señor, a mi Salvador. ¿Qué tan difícil puede ser esto cuando amas a alguien? Cuando tú amas a alguien no lo dañas, cuando tú amas a alguien no lo traicionas. Cuando tú amas a alguien, no quieres estar con esa persona, ¿cierto? Y si tú amas a Dios, quieres pasar tiempo con Él. Y cuando escuchas su voz, las bendiciones te van a perseguir. Así que en esta mañana yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay una iglesia que escucha la voz de Dios. Que aquí hay una iglesia que en la mañana se levanta y que se pone sus audífonos quizás para no perturbar el sueño del otro, pero que adora ahí. Que se va para el patio y canta en el patio una alabanza. Que sabe y entiende que adorar a Dios es el principio de una preciosa relación con Él. Qué lindo es, Alejandra, que tú te levantes y que tú le adores. La adoración no es un acto mágico. La adoración es un quebrantamiento del corazón. Y puede que en el día tengas problemas, pero ya tú tienes una adoración que levantaste al trono y que en medio del problema sabes que Dios va a estar ahí. La adoración hace que tu corazón se vuelva sensible. Hay música que ministra para adulterio, fornicación, alcoholismo, suicidio, depresión, rebeldía. Pero cuando tú adoras, estás cambiando la atmósfera a tu alrededor. Cuando tú te levantas y puedes adorar y puedes decir, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Cuando tú le puedes cantar Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Cuando tú le adoras, todo cambia. Y entonces Él escucha tu adoración y llega a tu corazón. Y las bendiciones vienen a ti. No te desgastes buscando razón para la bendición. Obedece al Señor y las recibirás. Lo más difícil es obedecer, porque nuestro corazón está acostumbrado y tiene una raíz de rebeldía que hay que arrancar. Y yo declaro en esta mañana que este pueblo está bendecido porque obedece la voz del Señor. Padre, yo te doy gracias y dale gracias y dile, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte porque la relación contigo me va a traer la revelación profética que yo necesito.
No busques tanto un profeta, busca a Dios. Busca una relación, Dios te va a hablar porque Dios no es mudo. Dios te va a hablar. Pero dile también que te haga obediente y manso a su palabra, a que no te hagas rebelde. Porque pobre de aquellos, dice la Biblia, no hagan aquello como hicieron los que estaban en Israel. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Dice Hebreos 3. ¿Sabes? Dios a ti te sacó del pecado, te sacó de Egipto, te sacó de ese mundo donde tú vivías afanado, donde tú vivías preocupado, donde no tenías paz, y te llevó a un desierto. No endurezcas el corazón, porque muchos endurecen el corazón y entonces no escuchan a Dios. Padre, gracias. Gracias, dile gracias porque Él siempre quiere hablarte. Y yo hoy he podido predicar otra cosa, pero yo sentí en mi corazón y sé que vino de Dios la necesidad de hablarle a la iglesia de la importancia de escuchar su voz. Dios te va a hablar y yo declaro que los cielos se abren y que la vida espiritual tuya crece y que se activa lo sobrenatural en tu casa, que la atmósfera de tu casa cambia, que el enemigo huye, aunque haya levantado todo un argumento en tu contra, ese argumento se derriba, porque cuando la voz de Dios habla, la del enemigo tiene que callar. Yo declaro victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.